Iniciamos este recorrido porque la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado ya a un nuevo nivel. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció la tarde de este lunes que el mandatario nacional había firmado el decreto de estado de conmoción exterior. Esta medida, contemplada en la Constitución, se activaría de manera inmediata en caso de una agresión militar por parte de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Pero el presidente suscribió el decreto de conmoción externa. ¿Qué supone este decreto de conmoción externa? Lo primero, está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución, está basado también, y paso a leer como le había dicho, en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaran a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país y a propósito del despliegue militar que Estados Unidos realiza en el Caribe y que el gobierno venezolano califica como una amenaza directa. La vicepresidenta explicó el alcance de esta figura contemplada en la Constitución. Cualquier tipo de agresión externa, si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa. ¿Con qué sentido? Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales, tal como lo contempla la Constitución, para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, para tomar inmediatamente militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de nuestra industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país, para garantizar el pleno funcionamiento de todo el sistema de servicios públicos, para activar todos los planes de seguridad ciudadana, para activar la milicia en el sistema integrado de defensa de la nación, para el cierre de fronteras en el resguardo. También la noche de este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió al estado de conmoción y aunque no ofreció mayores detalles, dijo que se inició el proceso de consulta. Escuchemos. También tuvimos el martes una reunión muy importante del Consejo de Estado de la Nación. Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior de acuerdo a la Constitución y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz, nuestra estabilidad, los alcances en todas las direcciones del decreto de estado de conmoción exterior si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense, agredida militarmente. Asimismo, el mandatario nacional resaltó el despliegue de las fuerzas en todo el país con toda la capacidad militar. Todos esos ejercicios militares concretos, hay grandes logros contra los grupos generadores de violencia. En todos esos ejercicios militares hay grandes avances en la técnica militar, en la puntería, en la capacidad de cobertura terrestre, aérea, pim, 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 pum, pa, con los equipos que tenemos, que son buenos, son buenos equipos, no digo más.
recordemos que estado de conmoción tanto interior como exterior es una medida de excepción que otorga el presidente de la República facultades extraordinarias para proteger la seguridad de la nación, según lo establecido en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana. El estado de conmoción puede ser declarado en caso de un conflicto que ponga en grave peligro al país y a sus ciudadanos, y en la práctica la activación de este decreto permitiría al Ejecutivo restringir temporalmente algunas garantías constitucionales, a excepción de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y al debido proceso. Movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad, tomar decisiones económicas y sociales urgentes, exigir la cooperación de personas y empresas. La medida puede extenderse hasta por 90 días, prorrogables por un periodo igual. Pero para conocer detalles de esta medida y su alcance, vamos a conversar con una especialista. Se trata justamente de la abogada constitucionalista Mariana, especialista justamente en este tema, para que nos explique detalles del estado de conmoción y cómo se aplica y cómo puede entonces incidir en los ciudadanos. Mariana, buenas tardes. Hola Milagros, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, recientemente se ha aprobado un decreto de estado de excepción de conmoción exterior. Esto responde a la institución de los estados de excepción, que es una institución pues que tiene carácter jurídico y político. Se encuentra establecida en nuestra Constitución y en la Ley Especial sobre Estados de Excepción, y su objetivo principal pues es hacer frente a situaciones extraordinarias mediante medidas extraordinarias. Debemos recordar que las leyes ordinarias están dispuestas para situaciones ordinarias, para la cotidianidad, para lo común. Por eso es que el Estado, el Ejecutivo Nacional, tiene algunas competencias para poder garantizar los derechos de las personas en la cotidianidad. Cuando ocurren circunstancias extraordinarias, pues necesariamente el Ejecutivo debe tomar medidas extraordinarias. Y para tomar estas medidas extraordinarias y poder garantizar, devolver la normalidad a las instituciones, a la seguridad nacional y a los ciudadanos, pues es necesario tomar algunas medidas extraordinarias a través de la restricción de algunas garantías que dependiendo de las circunstancias pudieran ser garantías de orden social, pudieran ser de orden económico o pudieran estar relacionadas con la seguridad nacional. Precisamente respecto a ello, el artículo 338 de nuestra Constitución establece el estado de conmoción exterior, que su duración va a ser de un máximo de 90 días, prorrogable por 90 días más. Y sus circunstancias deben de estar relacionadas con la seguridad nacional. Cuando las medidas o las competencias ordinarias que les dan las leyes al Ejecutivo resultan insuficientes para poder hacer frente a situaciones extraordinarias. En este sentido, pues se decreta, el presidente de la República puede decretar un estado de excepción en el cual va a establecer medidas excepcionales. Y también debe establecer pues algunas garantías que serán restringidas para poder precisamente ejecutar estas medidas extraordinarias. ¿Qué es lo que puede implicar esto? Bueno, pues hay que revisar bien el contenido del decreto, que hasta el momento todavía pues no se encuentra disponible. Sin embargo, sabiendo que es un decreto de estado de excepción de conmoción exterior, pues se puede saber que son circunstancias, pues evidentemente excepcionales, que está relacionado con medidas excepcionales. Pudieran ser, como está relacionado a la seguridad nacional, pudieran ser medidas relacionadas con, como bien lo ha advertido la vicepresidenta de la República, pudieran ser medidas relacionadas con el cierre de fronteras. ¿Qué pudiera implicar esto? Bueno, pues sabemos que las comunidades que están alrededor de la frontera, pues viven mucho del comercio relacionado con la frontera, los bienes y servicios que se encuentran en la frontera de nuestro territorio, y pues esto pudiera afectar de alguna manera el comercio en estas localidades. Sin embargo, también pudiéramos estar hablando de medidas de corte de seguridad nacional, algunas movilizaciones militares alrededor de las fronteras. Sin embargo,
pues ya sabemos que la Ley de Seguridad Nacional pues establece algunas medidas militares que no necesariamente deben de contar con un decreto de estado de excepción. Ahora bien, ¿qué situaciones similares se han vivido en el país en cuanto a esta figura de estado de conmoción? Una pregunta que nos hacemos todos. En Venezuela, realmente nosotros no somos un país que ha contado con una tradición de declaratoria de estado de conmoción exterior. El ejemplo más cercano que lo podemos tener es en el año 1942, en la época del presidente Isaías Medina Angarita, en el cual hubo una situación irregular con unos buques alemanes y pues se tuvieron que tomar algunas medidas extraordinarias de seguridad nacional, de corte militar, para poder garantizar la vigencia de la Constitución y también garantizar que se volviera a la normalidad. Por lo cual, bueno, no somos un país que ha tenido estas experiencias de manera recurrente. Muchísimas gracias a la doctora Mariana, quien nos explicaba, bueno, detalles de esta figura jurídica. Y ahora vamos a revisar medidas de este tipo que se han dado en la región. Bueno, sí, históricamente los estados de excepción han sido utilizados por diversos gobiernos en situaciones de crisis en Latinoamérica. Existen algunos casos como Colombia, que ha recurrido al estado de conmoción interior en diversas ocasiones para hacer frente al conflicto armado interno. Perú también declaró estado de emergencia en algún momento de manera focalizada en zonas con alta incidencia de criminalidad o conflictos sociales, suspendiendo derechos como la libertad de reuniones y la inviolabilidad del domicilio. Argentina, la última vez que se declaró en estado de sitio a nivel nacional fue durante la grave crisis social y económica de diciembre de 2001, que culminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Pero ahora vamos a revisar, entre amigos, con respecto al impacto económico que podría acarrear, bueno, esta medida. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, asegura que la economía del país solo se verá afectada dependiendo de las acciones externas. Vamos a escuchar. El decreto de conmoción externa está creado en la Constitución para eventos como este. O sea, el riesgo externo existe, no lo están inventando, está en el Caribe y representa sin duda una amenaza creíble para Venezuela. Ahora, desde el punto de vista económico, ese decreto tiene un impacto especial. Bueno, primero, ya Venezuela tiene una emergencia económica declarada, por lo tanto los eventos y la acción del Estado sobre la economía ya está de alguna manera autorizada. Este decreto es más sobre las acciones para protegerse, para defenderse, las acciones militares, la toma de decisiones para enfrentar esa acción. El impacto económico real no es del decreto, el impacto económico real es el impacto que puede tener los hechos materiales, es decir, las acciones que pueden afectar los temas petroleros, la disposición de ingresos, o los temas perceptuales, esos que pueden afectar el ruido que genera un incremento en la demanda de divisas para protección patrimonial, que impacta o la devaluación o que hace que se espanten inversionistas.